Bienvenidos a una nueva edición, la 21ª, ¿puede ser, Pela? Así es, La macho. 21ª edición de la segunda temporada de Bajo Rancho. Mi nombre es Matías y a mi izquierda tengo a la sonrisa de América, al Tecnoman, a la bestia musical del Peluca Lewis. ¿Cómo andás, Mr. Music? Bien, ¿vos, papá? Bien, muy bien, por suerte. Muy contento también que Bajo Rancho nos haya llevado para este lado y para tratar a una de las personalidades más influyentes de la música en nuestro país. Ya te lo digo. Pero, una cosa. ok. Resistida por mi parte muchos años. Bueno, por la mía también, y estoy agradecido justamente de eso, de que bueno, no pude, gracias a Bajo Rancho, salté esa resistida y vos también, y estamos hoy hablando de él. Pero antes de empezar con todo lo común en los capítulos, quiero mandarle un saludo a Gaby. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, Barbaducristo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Yo por mi lado estoy puteando, buscando una maquinita para cortar pelo porque ya no sé qué hacer. Yo Y hay te puedo tanta prestar. variación de calidad, precio y todo que no tengo ni puta idea qué va, que no. Mirá, Y hay que hacer ahí una incursión en Mercado Libre escuchame. y hacer una cotización de muchas alternativas. Claro. Como autodidacta del cabello, que ya van aproximadamente 8 años de mi vida que no voy a un peluquero, la maquinita, con que tenga 0, 3 y 5 en niveles de corte, ya está. Después, ¿qué más te querés hacer? No me imagino que seas un Sohan y te hagas uno repeinado. No, para nada. El tema es que tenés máquina de 500 mangos a 5 lucas y son exactamente la misma. ¿Cuál tengo que comprar? Y para mí el medio tirando para abajo. Medio tirando para abajo. ¿Vos cómo la ves, Peluca? Que vos sabés un poquito de compras. Y puede ser, a veces lo barato sale caro, entonces tenés que ahí ponderar un promedio y tampoco gastarte mucho, pero no pijotear tanto. Ok, lo que se pueda. En la medida que se pueda, buena calidad. Claro, como hizo el Matzo, que mira, hoy lo vemos ahí con una facha, se afeitó la barba, está hecho un bebé. ¿Y qué pasó? Funcionó la maquinita ahí, ¿no? Funciona la maquinita, pero como te digo, yo me muevo de 0 a 3. Más, no soy creativo en el aspecto, ¿cómo se diría? Folicular. Oh, bueno, me gusta. Terminología Matzo. Estoy tratando de innovar, así que lo que voy a hacer va a ser, como el flaco en su vida, experimental. Eso fue una mezcla de un auto poniendo primera y saliendo en un semáforo, se puso en verde, salió y de repente hay un ruido espacial. Y dice, y acá, porque fue rápido, ¿sí? Porque me quería trasladar rápidamente a la década del 60, a la gloriosa, pero acá, en Argentina, en nuestro país, y encima, Pela, relativamente cerca de nuestras casas. Es verdad, sí, muy cerca. Pero bueno, está bueno que la mística y honrada máquina de Bajo Rancho esté tocando un periodo distinto esta vez, y geográficamente también, aunque ya hemos tocado Argentina. Pero bueno, para hablar un poquito más del contexto político, había especulación de la vuelta de Perón, que estaba exiliado, pero que no sería un hecho hasta el 72, o sea, faltaría para eso. Dictadura de Existía un Onganía, clima- antes, pasó eso. Exacto. Al fin elecciones democráticas, la posible vuelta del peronismo, después, bueno, ya como sabemos todos, otro golpe. ¿Qué más tenés, Pela? O sea, en los 63 presidencias está la de Frondizi y la de Ilia, que eran radicales, y al final llega la de Onganía, que era una dictadura militar, un gobierno de facto. Es una década en la que había un clima hostil y violento en cuanto a los partidos y las facciones políticas. Había organizaciones armadas también. Sí, Y si vamos a lo internacional, el mundo estaba impregnándose de una movida muy linda, que era el amor y la paz y el hipismo, que principalmente se estaba dando en países como Estados Unidos y algunas potencias europeas, pero que ya llegaría en su debido tiempo a nuestra Argentina querida. Exacto. Además de de todo este registro histórico que recién mencionaba el Peluca, había un movimiento donde la juventud estaba tomando una bandera que había sido olvidada o en realidad nunca estuvo presente, tal vez en generaciones anteriores, que era amor, paz y cuestionar el status quo o las cosas que antes se daban completamente como normales, ¿no?
Y toda esta movida, Sí. por decantación, no sé si es la palabra correcta, llega acá en Argentina y nosotros tenemos nuestro mayo francés, ponele, nosotros tenemos nuestra movida y gran parte se da en Córdoba, el famoso cordobazo, esta revolución de los jóvenes, de la gente que estudia en las universidades, que sale a quejarse, se suma al movimiento obrero, se arma toda una revuelta y todo un caldo social que cualquier joven que transcurría esos años y que tal vez tenía la cabeza para cierto lado de cuestionar Sí. el orden, se veía fogoneado por todo esto. Es verdad. Sigamos un poquito más a lo musical y en bien principios de la década del 60, podemos hablar de los inicios de lo que fue el rock nacional argentino. Para muchos la primera banda de rock nacional fue Los Gatos Salvajes de Lito Nevia. Gato. Y fue con estos pioneros y otros proyectos como los Beatniks, Miguel Abuelo y bueno, el famoso trío de rock y blues Manal, que la movida del rock se fue instalando y tomando forma en este país. Exacto. ¿Y quién nace? ¿Qué fruto seco Bueno. aparece de la nada? Exacto. Lo que pasa después de estas eminencias fue y será lo más lindo de la música argentina. Y ojo, no se confundan porque no estamos desmereciendo a estas bandas pioneras que nombramos, pero sin dudas lo que vino es un hecho no solo que marque a Argentina, sino que nos representa bien en todo el mundo. Ok, ¿qué vino? Pela, decilos. Corta la boina. Bueno, voy a decir, podemos hablar de Box Day, podemos hablar de Charly García, podemos hablar de nuestro querido Papo Norberto Napolitano y podemos hablar del gigante al que vamos a homenajear en el capítulo de hoy de Bajo Rancho, Matzo. Este gigante, líder y figura de vanguardia es ni más ni menos que Luis Alberto Spinetta, o, como lo conocemos todos, el Flaco. ¿Estás para dejarlos con un ¿Con tema? qué lo dejamos? Y Sí. a ver, ¿cómo arrancamos? Estoy para un clásico tal vez. Y bueno, a todo esto aclaramos, varios de los videos que vamos a pasar hoy en realidad son de las bandas eternas, aquel glorioso recital del cual hablaremos, pero porque encontramos que es de los mejores registros audiovisuales que hay del Flaco. Es increíble. Sí. Así que acá está, bajan con el Flaco y una chapa, Gustavito, querido de nuestro corazón. Pela, ahí mismo, Matzo. en ese video, además de ver la confluencia de dos gigantes de la música, ves la química que tenía, las miradas que se pasan, ¿entendés? Porque Sí, es un momento muy mágico. quiero remarcar la química y las miradas y las energías, porque hay algo que no dijimos y es que la máquina del tiempo de hoy no solo se movió a través del tiempo y el espacio, sino que también de las dimensiones, porque si algo que todavía no dijimos es que el Flaco Spinetta, la verdad es que yo dudo de que haya sido un ser humano. Para mí es un ser celestial que viene de otra galaxia, para mí. Bueno, me adhiero a tu teoría y quiero comentarle a quienes nos escuchan en formato podcast que depende mi humor cuando edite el programa. Vamos a ver si le damos la pieza esta que escuchamos, con Cerati también, o van a la clásica versión de estudio solo del Flaco. Pero bueno, vamos a ver. Ok, es como... Después ven y me putean. Va a ser Luli. una ruptura temporal, porque para la persona que esté escuchando tu comentario, ya escuchó la canción en realidad. Entonces le vas a... Claro. Me gusta, es tipo un origen ahí, me gusta lo que está haciendo. Bueno, y ahora sí, vamos al dato duro, Matzo. Dale. Vamos a hablar quién es Luis Alberto Spinetta, dónde nació, cuándo. Nació un 23 de enero del año 1950 en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, ahí bien cerca de la cancha de las gallinas. ¿Acuariano? ¿O no? Sí, Y los acuarianos saben. saben, es verdad. Del barrio Núñez, sí, hincha de la banda, un pibe que proviene de una familia tanguera, el padre aficionado de cantar tangos, el abuelo cantaba tangos, una familia muy ligada también a todo lo que es el arte, ¿no? Sí, el padre es Luis Santiago Spinetta, como vos dijiste, cantante aficionado de tango, y su madre es Julia Ramírez. Okay. Él es el hijo del medio de tres. Están Ana María, Luis Alberto, que es él, y Carlos Gustavo, que más adelante tocaría en alguna que otra oportunidad junto con su otro hermano, su hermano menor. Sí, hay unos... Pasa que el Flaco tenía eso también, le encantaba tocar con todo el mundo. Increíble. Sí. Y también parece que a la familia del Flaco le gustaban los segundos nombres. Sí. Y pará, ahora que tiraste el pie no lo iba a decir,
pero a mí me encanta que el segundo nombre de una persona sea Alberto. Puede ser porque está relacionado con Diego Alberto Milito, ídolo mío. Claro, puede ser, pero el Alberto queda muy bien. Luis Alberto me parece un nombre de primera. Bueno, para tu hijo ya sabes cómo puedes llamarlo. De alguna manera u otra, el segundo nombre tiene que ser Alberto. Alberto, sí, sin duda. Vos dijiste, el padre cantaba tango, o sea que es un ejemplo claro, y bueno, y el abuelo también, de que la música y el arte corrían por la sangre del flaco. Entiendo que a los 4 años, ponele, pela, ya era tanta el tango que sonaba en la casa, que lo hacían cantar cuando, no sé, invitaban a los tíos, ¿no? A lo de la casa del flaco, se armaba cena familiar, y terminaba el flaco con 4 años cantando tango encima de la mesa, ¿entendés? O sea, desde chiquito fogoneado para que disfrute de la música. Sí, me gusta que hayas nombrado a los tíos porque son muy importantes también en su influencia musical, porque trabajaban para Columbia Records, un gigante así de las discográficas, y también le tiraban data musical copada al flaco. Dato vital ese, pela. Dato vital, porque mientras yo investigaba y escuchaba al flaco, porque, repito, yo era un resistido, no un resistido de decir, no me va a gustar, para nada. Entre los dos tenemos muchos amigos en común. A la Catusa también, que le encantaba el flaco. O sea, el flaco siempre estuvo presente en mi vida de cierta manera. Siempre que lo escuchaba, me gustaba. Pero sí, nunca decidía, nunca dije, vamos a entrarle al flaco. Como que siempre encontraba una excusa como para patear, caer en el flaco. Como bien vos dijiste. Y de repente, exacto, cuando escuchaba Almendra y todas las primeras bandas, y escuchaba esos sonidos tan complejos, ese rock and roll tan bueno y tan joven, decía, che, pero ¿cómo puede ser que este pibe toque esta música? ¿De dónde sacaba los ejemplos? Y algo tan único. Exacto. Y cuando llegó esto de que los tíos laburaban en Columbia y le pasaban discos que eran difíciles de conseguir, me cerró un poquito más todo, si no me parecía imposible. Sí, porque además durante su infancia, por ahí lo que más predominaba, está bien que a nivel internacional y en el mundo ya estaba sonando el rock a full, pero en Argentina llega más cerca de los 60 la movida copada del rock. Era un momento en el que en el país el género que predominaba o que estaba más en auge era el folclore. El boom del folclore, sí, en los 60 hay un boom. Exacto. Hay un boom también con la música propia, ¿no? Como que estaba toda la movida que copiaba el rock de afuera y cantaba rock inglés y como que se estaba imponiendo tal vez comercialmente eso. Y por el otro lado también como una estaban los fundamentalistas de la música propia y el idioma español y hacer la nuestra música. Sí, sí. No sé si sabías, pero él de chico, o sea, sin todavía saber tocar ningún instrumento, ya empezó a componer sus primeras canciones y cuenta el padre que inclusive le hizo un himno a Sarmiento. Todo así, bien de pendejo. Claro, tipo que consumía mucha poesía, mucha filosofía. En la casa había muchos libros sobre historia. Te repito, era una casa y tuvo una educación muy buena. Como que toda su infancia le permitió como explayar o darle rienda a esa creatividad sin preocuparse por otras cosas. Y tenías un chico de 13 años que eso, le escribía un himno a Sarmiento. O sea, perdón, ¿quién hace eso a los 13 años? Yo a los 13 años agarraba un monito de peluche y lo tiraba contra la pared y me reía jugando solo, ¿entendés? Y este chico ya estaba componiendo himnos a Sarmiento. Bueno, también cuando estaba en la primaria, parece que en una oportunidad que estaban en Tucumán con la familia, en el carnaval, parece que había un presentador que llamaba a gente del público para que cante, ¿no? Y lo señala al flaco. Sube el flaco. Él cuenta esto medio como una situación traumática, pero según la gente que estuvo ahí, la rompió toda, cantó sin nervios, sin nada, se ganó la ovación del público, aplausos, una locura. Estaba en primaria todavía. A mí no me entra, en serio. Es como que siento que... Por eso te digo que era un tipo que venía de otra galaxia, ¿entendés? Porque ya hacía cosas de chico que... No sé, tenés que exponerte esas cosas, tenés que hacer eso a esas edades. No me parece algo normal. Y normal no, sí, no jugando algo bueno ni malo, sino normal de las cosas que generalmente en su masividad suelen pasar a ciertas edades.
Es que además, más allá de la vocación de por ahí, bueno, me gusta mucho la música, voy a hacer, también tienes que tener los huevos para plantarte y hacerlo público y salir de que sea algo de que el interior de tu casa o el interior de tu cuarto, que es algo que parece que él no tenía problemas con eso. Exacto, Pela, yo tengo 24 pirulos y en la ducha te canto absolutamente todo y me decís cantar enfrente de alguien y sabés cómo hace el caparazón. Se esconde, ¿entendés? Sí, yo la única forma de que pueda cantar... A mí me piden que relate, porque hay imito relatores y si hay gente ahí, no puedo. Tengo que estar ahí un nicho muy cerrado y te hago la imitación, pero si no, ni a palos. Exacto. O cantar cuando estamos nosotros hablando, hay una conversación por Discord o Skype, si no, no te canto nada. ¿Entendés? O sea, lo que a nosotros por ahora, y no dominado, nos tomó 24 años, el flaco a los 13 ya lo estaba haciendo. Sí, en el 63... o sea, 13 años también, aparece en lo que es una audición de un programa de televisión de Canal 13 que se llamaba Escala Musical. Sí. Programa en el que llega a la final. Que era un pero concurso que pierde, de canto. lamentablemente. Exacto, un concurso de canto. Pierde contra un grupo que se llamaba Las Media Negras, que era como una especie de pop beat que hacían. Pero bueno, llega a la final con 13 años de un concurso de canto en tele. Tipo sin nervios, se maneja perfecto. Ese mismo año también aparecía en Canal 9, en la tele, cantando en un programa infantil que se llamaba La Pandilla 1 and 2. Sí. Como que había data de que se animaba, no tenía problemas, mucho huevo, iba para adelante. Estábamos hablando, folclores, tangos, qué sé yo, y de repente estamos hablando del 63, ¿no? Sí. En el 64 consigue su primer disco de los Beatles. Y eso, como le pasó a un montón de personas, le rompió la cabeza en pedazos en la forma que existía de concebir la música. Sí, me gusta que hables de los Beatles, porque también estamos hablando de sus influencias musicales. Dentro de las influencias también estaban los Shakers, que eran como unos Beatles uruguayos. Con los hermanos Fatoruso. Claro. Eso, exactamente, Hugo Fatoruso. Lo nombramos en el capítulo del Negro Rada, otra eminencia charrúa de la música. Un músico, pero de la hostia de la República Oriental del Uruguay, que encima después, cuando el flaco progresa y pasa por todo lo que es el jazz fusión y el jazz rock, claramente ves toda esta influencia de los hermanos Fatoruso que él mamaba de chico. Claro, sí. Y en el 65, o sea, que tiene 15 años, empezaría con sus primeros proyectos musicales, digamos, bandas. Aparecen dos nombres acá que son los Larkins y los Esbirros, nombres raros que eligieron, pero bueno, ¿qué le vamos a decir? No es un dato menor porque Rodolfo García, que era uno de los miembros de los Larkins, iba a ser más tarde el batero de Almendra. Exacto. La tan conocida Almendra que ya vamos a llegar a hablar. Exacto. Bueno, estamos en el barrio de Núñez, Bajo Belgrano, ¿sí? Y entre los compañeros del colegio y alguna que otra persona se empiezan a formar estas dos bandas que decís. Y esto Osvaldo García era 4 años más grande que el flaco. Rodolfo, perdón, sí, me confundí con este... Ay, no me sale el nombre. No, con Frasino, ahí va, perdón. Rodolfo era 4 años más grande y cuenta en más de una entrevista que él se sorprendía porque el flaco con 13, 14 años se escribía unas letras y tenía una profundidad musical que lo sorprendían. Y esto es algo más fuera de cualquier cosa, viste que la diferencia de años, como a medida que pasan los años, cada vez es menor, viste. Cuando vos ya sos más grande, alguien te lleva 4 años, bueno, son 4 años. Pero cuando sos pibe y tenés 13 años, un chico de 17 años es una persona bastante más grande. O sea, sí, que hay mucho de la madurez y... Por lo menos yo lo veía así cuando era chico. Yo veía una persona que era 4 o 5 años más grande que yo y para mí era un adulto, te digo, ¿entendés? Y te repito, sí, me sorprende que el flaco a los 13 años estaba con un pibe de 17 años marcándole el camino, ¿entendés? Marcándole la cancha. O sea, es sorprendente. Sí, bueno, los Larkins fueron cambiando y mutando el nombre y terminaron llamándose los Mods. Grabaron 2 temitas en inglés, esto de los Mods, y poco a poco se fueron fusionando con los Esbirros, que es la otra banda que nombramos, hasta formar un quinteto que formaba así, Matzo. A ver. Estaba el Flaco en la voz, Flaco Espineta en la voz, Rodolfo García en la batería, Emilio Del Guercio en el bajo, okay, Elmiro Molinari en la guitarra y Santiago Novoa en los teclados. El Chago Novoa.
El Chago Nova. Y esta es una formación muy importante porque ahora en unos segundos vamos a ver qué pasa. Ok, mira, yo nada más quiero mencionar algo, un nombre en especial que a mí me volvió loco. Edelmiro Molinari y esa viola, esa guitarra, por Dios, Sí. porque claro, en los esbirros estaban Emilio del Guercio, bajo, ¿sí? Y Edelmiro Molinari. Y encima Emilio era amigo y compartían tipo el banco en el colegio con el Flaco, ¿entendés? Al punto de que mientras el Flaco se juntaba a tocar con los mods, se juntaba a tocar con los esbirros y los iba uniendo, esto bien que vos dijiste, a la vez también tenía una mini banda, que la verdad es que ahora no te puedo decir el nombre porque se me pasó, pero con Emilio del Guercio y cantaban canciones de los Beatles. O sea, claramente había un hambre constante por hacer música. Claro. Una banda. ¿Y qué hizo el Flaco? Dijo, ¿para qué vamos a andar en tantas cosas diferentes? Unámonos y hagamos una banda entre nosotros. Y ahí nace los principios, todavía sin llamarse así, de Almendra. Exacto, esto es como el primer draft, el borrador de lo que fue Almendra. De los que están acá, los nombres que están acá, saldría Almendra después. Bueno, por ahí hay cambios, por ahí no, pero es la primera data más cercana a el primer éxito a nivel grande y argentina del Flaco. Pero ¿qué pasa? Uno no cierra, ¿no? Tienen su primer disco ellos en el 70. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Vos me estás hablando del 66, ya estaban juntos. ¿Qué pasó? Bueno, cuando todo estaba más o menos andando sobre ruedas y parecía que iban a emerger Almendra, le toca el turno de hacer el servicio militar a Rodolfo García, que era un año, Sí. y eso pone todo el 67 una pausa a lo que fue Almendra. Ellos se juntaban, tocaban, pero lo que era ese proyecto, estos 5 haces, todavía no podían juntarse, ensayar y tocar juntos. Eso mismo, iba a tener que ser recién en el 68. Pero me gustaría hablar un poco de estos años, que sería a fines de los 60, principios de los 70, porque ahora sí el hipismo estaba pisando más fuerte en nuestro país, había una apertura mental un poco más grande y se estaban tomando cosas de esa movida que ya antes había surgido en otros países del mundo. Había unos lindos pelos Tarde o largos. temprano. Sí. Sí. Había unos lindos pelos largos, de repente empezaba ahí a moverse todo este mundo de las drogas psicodélicas, empezaba tal vez los primeros acercamientos a la marihuana, al LSD, ¿viste? Empezaba toda una etapa que era revolucionaria para la conciencia de muchos jóvenes y algo pasa, Pela, en este año, en este 67, que es que Sí. el querido Chago Nova, que estaba en teclado, por razones personales, que la verdad es que no las tengo muy claras, se va, abandona el grupo, ¿sí? Entonces cuando vuelve del Sí. servicio militar Rodolfo, queda Sí. solamente los 4, los que serían los 4 fundadores en cierto punto del rock argentino. ¿Decís que se quiere matar ahí el Chago? Y, a ver, tal vez se quiere su ego se quiere matar, pero me imagino que a lo largo de todos los años, como esta costumbre que tenía Flaco de tocar, de volver a tocar con su gente y disfrutar, ha vuelto a tocar con el Flaco y habrán hecho canciones muy lindas, pero sí, el ego del Chago debe estar diciendo, qué boludo, mirá si aguantaba 1 o 2 años más y aparecía ahí el grupo fundacional. Claro, a ver, igual quiero volver un poco a lo que hablamos recién del hipismo y la movida que estaba dando, porque esto ayuda mucho, la innovación y la vanguardia, a que se libere un poco más el Flaco y empiece a fluir, porque él ya de hace tiempo tenía esos pensamientos, pero había un clima en general que tendía a eso y que por ahí fue el puntapié para que él se pueda expresar más tranquilo. Sí. Estamos entrando también en años que son en los inicios de la carrera universitaria y qué estudio, qué me gusta, qué no. Inicialmente fue por la arquitectura en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pero no duró mucho eso. Se terminó cambiando a la carrera de Bellas Artes. Y a eso Y lo veo también, más por el lado del Flaco. la verdad que sí. Y también parece que estaba creciendo un lado político y también una especie de militancia en su interior, pero es algo que no iba a poder seguir creciendo y seguir dándose porque la música ya estaba tomando un protagonismo fuerte. Sí, y ponele, hay muchas personas que en esta cosa muy argentina, ¿no? De
hacer un bando y otro y todo lo que después en el futuro se armó entre Charlie y el Flaco, ¿viste? Hay mucha gente que tal vez te dice, no, bueno, pero Charlie tenía toda una cosa mucho más revolucionaria y en contra del poder y qué sé yo. Pero la gente no se da cuenta que el Flaco, toda esta cosa de revolución y de derechos sociales y de igualdad, lo hizo siempre desde un lado mucho más poético. Es como que a medida que el Flaco empezó a meterse en las artes, en la poesía, en la música, empezó a encontrar la forma de a través de su poesía y su música a involucrarse en la sociedad. No tanto un papel activo en cuanto a organizaciones sociales o cosas así, que si bien tiene varios hitos en su historia, que bueno, más adelante contaremos, el Flaco es una persona que a través de su poesía siempre encontró la forma no solo de expresar sus pensamientos políticos, sino también su vida y todo lo que fue básicamente la mayoría de sus experiencias. Sí, ahora volvemos al 68, que es cuando vuelve justamente Rodolfo del servicio militar, y esta formación que les dijimos antes, que era la antecesora o el draft de lo que fue Almendra, se terminaría consolidando y sería Almendra, formada por Luis Alberto Spinetta, voz y guitarra, Rodolfo García en la batería, y también aportaba a su lado en la voz, Emilio Del Guercio en el bajo, y Edelmiro Molinari. Ya esa es la formación inicial, la formación de Almendra. En 1970... Bueno, perdón, Sí. no me voy a adelantar, vamos a hacer esto, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa? A mediados del 68 aparece un tipo llamado Ricardo Kleiman, ¿sí? Que era un productor de un programa radial que, si no me equivoco, era Modart, o algo parecido con Mozart. ¿Modart? Sí, ¿Cómo era? Modart. Eso. Fue a dar un ensayo de la banda donde estaban tocando una canción compuesta por el Flaco en inglés que se llamaba Where Are You Going, Mary Sue? ¿A dónde está yendo Mary Sue? Y este Kleiman se sorprendió y dijo, bueno, para ver, vengan acá a RCA Records, que es donde del contacto que tenía este Kleiman. Dijo, les puedo grabar, tal vez lo pongo en contacto con un querido amigo que se llama Rodolfo Alchurrón, o Alchurrón, como le digo yo. Los contacto con este Rodolfo y tal vez se pueden grabar un temita. Claro, el primer simple ahí, vamos a grabar algo, a ver qué sale. Lo graban, lo editan y lo sacan en noviembre, lo graban y al año siguiente lo terminan sacando a la venta. Y esto un poco los ayuda también a empezar a tocar en distintos lugares. Su debut musical así en un show en vivo se da en Mar del Plata, en la discoteca Matocos, en enero del 69. Y ahí los elogia un diario local porque queda muy sorprendido por cómo tocaban, la rompen toda. Y también elogia que cantaban muy bien en inglés, aunque a ellos les gustaba más cantar en nuestro idioma, en el castellano. Exacto, porque mientras pasaba todo esto, dentro de Almendra, estaba pasando esto que habíamos hablado antes de, che, ¿qué hacemos? ¿Música en inglés o hacemos la nuestra? Y escribimos canciones en castellano y promovemos esta idea de hacer rock nuestro, ¿no? Y como bien vos decís, se van a pasar esta temporada a Mar del Plata, porque terminan haciendo toda la temporada veraniega tocando en diferentes bares de Mar del, y todos quedaron volados, ¿entendés? Porque, a ver, tenías que en el 68 había salido La Balsa, temazo increíble, que fue uno de los primeros hits tal vez de rock, pero también tenían un formato muy beatlesco estas canciones hasta esa época, y de repente te cae Almendra, que la mejor forma de entender esto es escuchando los discos, básicamente, pero con una música que no existía, ¿entendés? No existía un rock tan profundo y en castellano. Bien de vanguardia. Exacto. Bien de vanguardia. O sea, en 1970 es el primer disco, y ponele, tiene muchos pasajes de rock pesado, ¿sí? Que uno no vio afuera. Hasta, no sé, el primer disco de Black Sabbath, ponele, o ciertas canciones de Led Zeppelin que tomaban cierta pesadez, y de repente vos veías a Almendra, 4 locos del Bajo Belgrano, que estaban tocando cosas que vos decís, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Sí, antes de saltar al 70 y al primer disco, quiero hablar de una crítica ahí medio rara televisiva que tuvieron, que fue en el 69 también. Van para ser entrevistados al programa de Bernardo Neustadt, que era un periodista político en Argentina. No sé qué tiene que ver, qué pito toca, por qué. Pero bueno, parece que los criticó muy duramente por sus looks, por la música que hacían, porque no le gustaba este rock nuevo que estaban proponiendo.
los trata de ignorantes y de mediocres y ellos se terminan levantando y se van del programa. Quería comentar esto porque, bueno, la verdad que además de ser una falta de respeto, un tipo que... una vergüenza lo que hizo. No, pero no, y sabes que lo bueno igual que una banda que todavía no era nadie, no se comió esa para figurar o uy, tal vez me tengo que comer esta para llegar a tal lado. No, me paro y me voy, flaco, así no es, corta. Exacto, porque después de eso empezaron a grabar el primer disco, Almendra 1, que para muchos es considerado el mejor álbum del rock argentino. Y ahora sí, el 15 de enero de 1970 estarían presentando este primer álbum de Almendra. Con un detalle que no es menor, y es que la tapa del disco es un dibujo del flaco. No solo que es un dibujo del flaco, sino que es un dibujo del flaco que mágicamente el sello discográfico perdió y que dijeron, bueno, vamos a tener que ir con otra, y el flaco le dijo, no, lo dibujo de vuelta. Y se lo dibujó de vuelta y le dijo, vamos con esto. Y también ya te marca la cancha de que están sacando el primer disco y no se comieron ninguna. Vamos con el dibujo que queremos, vamos con el estilo que queremos, y si no es como nosotros queremos, no es. Y está bueno eso también, lo que comentaste de la ilustración esta del flaco, porque demuestra que no era solo un artista así musical, sino que era más polifacético y era muy habilidoso también, porque si ven los dibujos, y después vamos a hablar de un documental en especial que estuvo muy bueno, podemos ver que también tenía un lado así ilustrativo él. ¿Qué decir de este álbum, no, Matzo? Es una completa obra de arte, muy recomendado, no tiene desperdicio. Si pueden, escúchenlo. Muchacha, Color Humano, Laura va, Plegaria para un niño dormido. O sea, todos temas que se terminaron convirtiendo en clásicos de la música argentina en un primer disco. En un primer disco. 7 de los 9 temas del disco eran obra de arte del flaco. Exacto. Tipo muy habilidoso. Almendra, repito, donde el flaco tal vez no tenía el papel principal en lo que era la guitarra, algo que después ves a lo largo de su carrera, a él como guitarrista principal y encima pasando por un montón de ritmos, lo cual a mí también me sorprendió, otra cosa más. Pero no quiero dejar de destacar que Edelmiro Molinari, estamos en 1970, tocaba la guitarra, pero de una forma que yo mientras escuchaba los dos discos, viste, los tres en realidad, pero escuchaba los primeros dos y decía, wow, o sea, estos son riffs a ver, es una guitarra muy, muy de afuera, como que, ¿cómo tuviste el tiempo, hermano, sin tantas influencias para desarrollar un estilo tan bueno, ¿entendés? Para mí, además de todas las composiciones del flaco, Edelmiro marca una gran diferencia en Almendra con el nivel, con el nivel que tenía en la guitarra. Es que todas las piezas de esa receta eran fundamentales. Ojo, porque el flaco es un crack. Arriba, pero bien arriba. Pero tampoco hay que desmerecer a los integrantes que trabajaron con él y que supieron estar bien a la altura. Y pará, no nos olvidemos de esto. Quiero remarcar un detalle más. Estamos hablando de 1970. El flaco tenía 20 años. Y con 20 años compuso el 75% de las canciones de uno de los mejores discos de la historia de rock argentina. O sea, es verdaderamente impactante. Sí, ese mismo año sacarían el segundo álbum de la banda, que sería Almendra 2, un álbum doble, y sería un hasta luego. Exacto. Pero no un adiós. Exacto. Después vamos a hablar de por qué fue un hasta luego, pero hasta ahí llegaría la banda en esta etapa, con este segundo álbum que fue otro éxito, que la rompieron toda, no bajaron la vara, la verdad que estaba al nivel y la calidad venían excelente, pero pasan cosas y se toman caminos distintos. Sí, empezaron tal vez a dejar de concordar en lo que quería cada uno para la banda. Ellos al principio eran muy metódicos y ensayaban casi 5 horas todos los días para alcanzar el mejor nivel que puedan, ¿entendés? Ellos le daban duro y bueno, con el paso del tiempo, las giras empezaron a ensayar menos, tal vez que se notaban menos compromisos, no de alguien en particular, sino que a veces las cosas, viste, no dan más, viste, no por algo en especial. Claro. Y quiero remarcar una canción en particular de las enorme cantidad de canciones que tiene Almendra 2 el disco, pero es Agnus Dei,
que es una canción de 14 minutos que tiene unos tramos psicodélicos que a mí, o sea, es lo que a mí me gusta, ¿entendés? Esto es muy personal, ¿sí? Muy personal. A mí me gusta mucho canciones largas con tremendo solo de guitarra, me gusta eso. Y claro, yo no lo había encontrado tal vez en la música argentina. No encontraba algo a lo que me sienta muy identificado yo con mis gustos en ese sentido. Y de repente cuando escuché esto dije, esto es lo que me faltaba a mí del rock argentino para decir que no necesitamos nada más nosotros. Sí, estaría bueno que alguien emule este estilo y que haga algo ahora porque no se conoce otra cosa parecida. ¿A dónde nos fuimos? Pero bueno, ya primero empecemos por apreciar lo nuestro y lo que ya existe. Después, si alguien lo intenta hacer y lo hace bien, bienvenido sea. Bienvenido siempre. Claro. Bueno, se separaron los Almendra, se separa Almendra. ¿Qué es lo que pasa ahora? Spinetta entra en una etapa nueva de su vida, distinta. Una etapa por ahí más de caos, más relacionada a las drogas, el LSD, o sea, la lisergia, la psicodelia. Sí, una etapa también, dura para él, ¿o no? Claro, porque por las juntas. Se empieza a juntar con Papo, que es un grande y es un excelente líder musical, pero también era medio durazno. Y con Pomo Lorenzo, que es un nombre que va a seguir sonando en la historia del Flaco. Pero bueno, estas juntas que estaba teniendo, por este lado que estaba yendo, lo llevan por un camino un poco más autodestructivo. Según, perdón, espera, te interrumpo, sí. Pues es según él, en sus propias palabras, su época más oscura. En su época más oscura. Okay. Y antes de que sigas, te quería plantear este debate, ¿no? Debate no, pero es como, viste que hay dos ramas del duro. ¿Sí? Está, para mí, ¿no? La psicodelia y la dureza. La expansión de la conciencia y la búsqueda de otros horizontes y la pala, ¿no? Y para mí el Flaco es una persona que siempre se vio identificada más por el lado de tal vez de la psicodelia y el contacto con la naturaleza y expandir los horizontes mentales y bla, 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 bla. Y tal vez en esa etapa se fue al lado oscuro, ponele, digamos de alguna forma graciosa, paralelismo de Star Wars, se fue al lado oscuro y curtió toda esta movida que le gustaba al Papo, que era el blues, el rock duro, las drogas, la joda, el ruido, ¿entendés? Que si bien tal vez fue una etapa muy oscura en su vida personal, pasó lo que ibas a decir vos ahora, que regaló un disco increíble. Exactamente. Fue, bueno, su primer disco solista. Sí, es como solista. Sí, bueno. O sea bajo su nombre. Disco, bajo su nombre. Exacto. Sí, pero también fuera de contexto porque su carrera de solista vendría más adelante. Pero bueno, en este interín no estaba más con Almendra, estaba con esta junta. Se le ocurre sacar un disco, Spinetalandia y sus amigos, con Papo y con Pomo Lorenzo. También en algunos temas suma a Miguel Abuelo. Y es un disco que se caracteriza por ahí porque es un poco más pesado. Vos bien lo dijiste. Más pesado, un poquito más rockero. No, es impresionante. Más palero. Es un Flaco Spinetta sacado. Suenan unos blueses, unos solos de guitarra, una potencia, un desorden tiene ese disco. Que bueno, más o menos es lo que venimos diciendo de lo que era su etapa personal en ese momento. Pero lo pudo canalizar musicalmente de una manera que, te repito, a mí me encanta y que el propio Spinetta habla de ese disco como un no disco. O sea, se juntaron a hacer ruido. Está bien, bueno. Si eso es ruido para el Flaco, ¿cómo me gustaría poder hacer ruido como él, te digo? Sin dudas. Y bueno, Matzo, ahora sacaron este disco. Y creo que al Flaco se le pasó un poco por la cabeza bajar un cambio, probar horizontes nuevos, hacer algo distinto. Y dice, bueno, me voy a ir de viaje. Un viaje medio indeterminado. Arranca un poquito por Latinoamérica, tocó Estados Unidos también y se terminó yendo a Europa. Una desconexión para algo nuevo. Claramente estaba perdiendo el cable a tierra tal vez, y antes de que lleguemos a alguna etapa dijo, no, me parece que tengo que viajar, tengo que despejar mi mente, necesito descansar un poquito de todo esto y ver qué quiero. Exacto. Se va. Cuando vuelve, que es a fines del 71, parece que Muchacha la había pegado, porque una empresa textil también lo estaba usando ahí en una propaganda, usaron el tema del Flaco.
eso como que lo cansa un poco, a él no le gustaba. Es más, en el documental este que vimos, que además al final del capítulo vamos a hablar, dicen que él le decía mucaca al tema, Mucaca, porque sí, ya no quería saber más. le infló, pues, perdónenme por lo que voy a decir, le infló las bolas. El tipo se cansó, llegó y vio toda esta cosa comercial, muchacho ojo de papel en todos lados, y le agarró un poquito de fobia, ¿entendés? Dijo, no sé si quiero esto. Porque encima, pensá que tenía toda la presión de las discográficas de que ahora que la estaba pegando y estaba en todos lados, querían más de lo mismo, querían eso. Y el flaco no se sentía muy cómodo. No, y tampoco le gustaba transar así mucho con las discográficas, era muy particular en eso y está bueno, porque Muy auténtico, es parte de sí. su autenticidad. Sí, sí. Y bueno, ahora con esta vuelta se vendría un proyecto nuevo, un gran proyecto en su carrera. Pero antes de seguir, Matzo, con el dato duro, vamos a dejarlos con un temita, un tema de Almendra. No sé qué te parece. Me parece perfecto. Vamos a dejarlos con Color Humano. Eso, y quiero que sepan algo antes de mandarlo. Y pónganse en contexto, 1970, ¿sí? Y no existía música Beatles, ponele, así a grandes rasgos. Y de repente caía Almendra y te dropeaba este temón. Bueno, así sonaba un poquito de Almendra. Y Matzo, te quiero decir que me puso tan de buen humor lo que escuchamos, que los que lo escuchen en formato podcast les voy a poner estas versiones. Doy mi palabra ahora. Bien. Porque estoy contento. Bien, pibe. Bien. Escuchame. Una cosa primero. Creo que Color Humano es una canción que bien define todo lo que es Almendra, ¿sí? Es Okay. un nivel de rock and roll y de tacto y de sentimentalismo casi únicos, nuevo, no lo voy a dejar nunca de repetir, nuevo, ¿sí? Sí. Y que, bueno, no, y voy a decir una redundancia, que no había registro, por algo es nuevo, así que no lo voy a decir. Pero bueno, o sea, con canciones como esa estaban rompiendo todo, ¿sí? En el 70 en Argentina, Almendra, Edelmiro Molinari y el Gran Flaco, ¿sí? Ahora, Sí. Pela, Ahí va. La Rabia. Llegó la rabia, llegó el pescado rabioso. Otra banda del Flaco, por ahí de la más conocido, también teniendo en cuenta, más que no puedo decir de lo más conocido porque todo lo que hizo es súper conocido y es súper exitoso. Pero bueno, fue un trío muy grosso, integrado por el Flaco, que estaba en la guitarra y en la voz. Estaba Black Amaya también en la batería y Osvaldo Frasino en el bajo. Bueno, sí, es que sí, así empieza en realidad. Empiezan Así siendo empieza. ellos tres. Empiezan siendo Exacto. ellos tres. Y de repente, bueno, Después- ¿qué pasa? Claro, tantea la zona y aparece un nombre que termina siendo una bestialidad, que es Carlitos Cutaya, teclados de la Exacto. hostia, que se suma, ¿entendés? Eran 4 ya ahí. Sí, sí, pero bueno, también eran 4 y volvió a cambiar el número porque en el 72 en octubre se va Frasino de la banda. No, y no acá habían entra grabado, un perdón, nombre- no habían ni grabado un disco, o sea, se va antes No, de que pase exacto. toda la data. Exacto, y entra un nombre muy, muy lindo a formar parte ahí de Pescado Rabioso. ¿Lo querés decir vos, Matzo? David Lebón. ¿Cómo se le dice al personaje que aparece en todos lados? ¿Es Droopy o es Snoopy? Nunca supe cuál de los dos era. No, yo tampoco. Bueno, Olvidaste. vos, Gaby, ¿sabés cuál es? ¿Viste que le dicen así? Con alguien figura en todos lados. Droopy. Droopy. Bueno, el mejor Droopy de la historia de la música argentina. El tipo que estuvo en casi todas las grandes bandas. El gran David Lebón. Que venía de tocar la batería en una banda que se llamaba Color Humano. Vaya justo la coincidencia con la canción que escuchamos. Y pasó a tocar el bajo en Pescado Rabioso a un tipo que lo conocemos como un violero de la hostia. O sea, imagínate del músico que estamos hablando. Claro. Si hablamos un poco también del nombre de la banda, parece que fue obra de Luis Alberto, que se le ocurrió este nombre cuando estaba en este viaje en Europa que estuvo y con el que se había desconectado un poco. Y también representaba, a ver, lo punk que vivió y vio ahí con la rabia y esto de la situación social en Argentina y la juventud y lo que estaba pasando. Pescado Claro, porque rabioso. estamos hablando del 72, ¿sí? Cuando justamente desde la dictadura de Onganía convocan elecciones, se da la vuelta de Perón y después se da el golpe de Estado que lleva al autodenominado y asquerosamente proceso de reorganización nacional, básicamente la dictadura cívico-militar más dura de la historia argentina. Entonces, pasando todo esto del lado argentino, ¿sí?
Del lado humano del flaco se había escapado de Buenos Aires para tener un descanso mental, reencontrarse de vuelta. Viaja por Brasil, Latinoamérica, Europa. En Europa, estamos hablando del 72, 73, empezaba de a poquito a aparecer el punk también. Y esta idea del básicamente ya romper las normas, no de un lado violento, sí o sí, nada que ver. Entonces el flaco vuelve con toda esta carga de ganas de cambiar las cosas, de darle una vuelta nueva a lo que era su forma de expresarse, que era la música. Sí, y vamos a hablar de los primeros 2 álbumes, que parece que estaban muy cargados de psicodelia. Tenía muchos rasgos del blues y del rock también. Una mezcla ahí que podía salir muy bien. Y de hecho salió muy bien. Eso, siguió con la rama pesada, ¿sí? O sea, cayó Pescado y cayó a rockear sin cosas de por medio. Pimba, sonamos rock fuerte, psicodélico, bueno, cantado. Y esta vez, como guitarra principal, el flaco. Acá es donde el flaco empieza a tomar el frente de la guitarra y empieza me sale la palabra desnudarla básicamente, porque después vemos que a lo largo de sus años tocó innumerable cantidad de ritmos, innumerable cantidad de melodías, o sea, la hizo bosta. Y de forma excelente. Pero viene ahora como primera vez lead guitar, guitarrista principal, estos 4, y arranca este rock pesado que justamente lo que hizo fue tratar de marcar la diferencia de Almendra, ¿entendés? Acuérdese que pasaba todo esto de Muchacha, que era un éxito, y él tenía las pelotas por el piso con eso, y quería justamente patear ese tablero, dejar eso atrás y caer con la pesuta. Y como venía también Spinetalandia y sus amigos, pero sin tanta dureza. Sí, es un poco menos duro que eso. Pero es un por poco ahí distinto, pero bueno, así. El primero de los trabajos en el 72, Desatormentándonos. Y el otro álbum que sacarían, hasta que llegamos ahora con lo que estamos hablando, es en el 73, que es Pescado Rabioso 2. Que es un álbum que por la revista Rolling Stone, siempre hablamos de la Rolling Stone y los top charts y las consideraciones, es el número 19 de los mejores discos de la historia del rock argentino. Ok, mira, yo lo pondría más arriba, te digo. Y es una lista a la que el flaco frecuenta mucho en su carrera. Está muy bien rateado por la Rolling Stone. Pescado también tiene otra cosa, porque fue nada más que 3 años después de Almendra, pero también, como dijimos, esta carga de pesadez y rock and roll volvió a marcar también el camino. Porque no había, no se estaba curtiendo esa, sino que si movemos atrás en el tiempo, ponele, de a poquito empezaba a aparecer Sui Generis, mucho más acústico, mucho más bajo, tranquilo. Lo que estaba consumiendo tal vez la masividad era ese estilo de música. Y es más, viendo el BIOS de Spinetta, me acuerdo que Moyo contaba que cuando sale Almendra le vuela la cabeza, que sé yo no sé qué, y en tan corto tiempo, en solo 3 años, ya estaba con Pescado haciendo otro estilo de música. Y Moyo decía tipo, pará, todavía estamos procesando Almendra y vos ya estás con Pescado con cosas nuevas, ¿entendés? O sea, el flaco era una planadora de la vanguardia. Eso, bien, siempre adelante, 2 pasos adelante, proponiendo algo nuevo y de forma linda. Quiero detenerme en el 73, hablamos de Pescado Rabioso 2 y no mencionamos algo que es el tercer álbum de Pescado Rabioso, que es La Crema, es el disco. Un disco que también sería un hasta luego, en cierto punto, pero que sería una obra de arte completa. Y estamos hablando de Artaud. Exacto, y estamos hablando de Pescado Rabioso entre comillas, porque en realidad es un laburo casi de solista por completo del flaco. Sí. Es más, se debaten entre que había una obligación discográfica, también por otro lado, el flaco no queriendo ser el foco de las cosas, claro, su humildad, se puede decir humildad, también, nada, animarse, ¿viste? Porque también tenés que salir vos como solista una vez que ya hiciste tu nombre dentro de un grupo. Entonces, bueno, varios factores se juntaron para que aparezca teóricamente como si fuese de Pescado Rabioso, pero Artaud es un disco pleno del flaco y que vuelve a demostrar un paso atrás en la pesadez también. Es un disco mucho más acústico. Y es un disco donde invita a varios músicos de lo que fue Almendra y donde toca con su hermano Carlos Gustavo también. O sea, bueno, acá aparece el hermano que habíamos dicho hace mucho, o sea, cuando empieza el capítulo dijimos que iba a aparecer musicalmente en su carrera también.
Y Almendra, que no estaba olvidada, que tiene muy buena relación con los integrantes de la banda, también estaba trabajando de vuelta con ellos en lo que fue este disco, un discazo. Dos cosas, Pela, que se me olvidaron de aclarar. La Sí. primera, Spinetta Landi y sus amigos. Hay Sí. gente, tal vez alguno se está preguntando, pero ¿qué están diciendo? Este tipo no salió en ese año. ¿Qué pasa? Spinetta Landia sale después del segundo disco de Almendra, pero la discográfica no quería que el nombre sea, que sea solista, lo del flaco, entonces quisieron ponerle Almendra 3. Hubo todo un tema legal, hubo un juicio, perdió la discográfica, pasaron varios años hasta que Sony recién en el 85 sacó el disco tal cual como fue hecho, con el nombre que fue puesto y como solista. Eso lo quería aclarar. Ok. Y segundo, que el diseño del vinilo, del paquete donde venía Artaud, es algo muy especial porque es otra vez el flaco teniendo incidencia sobre el arte de su música, ¿entendés? Eso, rompiendo con lo tradicional, de que por ahí los vinilos eran cuadrados así, y de repente proponía un diseño distinto, más amorfo, irregular, con las puntas más prolongadas. ¿Qué estás haciendo? Gesticulaciones. Estoy tratando de hacer la forma, pero bueno, qué sé yo, pavada. Bueno, y nada, para romper también con los moldes, que básicamente es lo que proponía mucho con su música el flaco. También es un año importante para su vida porque en el mismo año que hace este disco, Artaud conoce a Patricia Salazar, quien sería su pareja durante casi 25 años, su mujer, y con quien constituiría la familia de la que tiene 4 hijos, que bueno, muchos los conocemos hoy porque ya son más grandes y algunos también se dedicaron a la música. Exacto, la Patri que lo acompaña después durante casi 25 años, están casados juntos, lo cual es paradójico que una persona que le guste tanto cambiar y buscar cosas nuevas encontró amor y lo sostuvo por muchos años, formó una familia. A ver, el flaco también tenía eso, porque uno ve una estrella de rock, un tipo de la magnitud del flaco, y Era hay de otro una imagen, palo en ese sentido. exacto, hay una imagen mucho más caótica, o lo que le pasó a Charlie, tal vez que su vida fue más caótica, obviamente infancias diferentes, educaciones diferentes, un montón de factores, pero lo que voy, el flaco tenía eso, ¿entendés? A ver, lo escuchabas tocando una canción de 14 minutos totalmente psicodélica y pesada, y vos decís, este tipo debe ser un durazno total, y de repente te encontrás que era un tipo familiar, que no estaba envuelto en polémicas, que estuvo... Claro, lo veías y te expresaba tranquilidad, paz y amor, la voz, sentimiento. la sonrisa, la forma, era una persona, es difícil de poder describir esto. Claro, A pero mirá, través de un podcast, tal vez con ejemplos se puede, no sé. claro, ponele, vos hablás de Papo, que era una estrella de rock del momento, y Papo era mucho más pesado, mucho más, no sé, fierrero, más agresivo, entre comillas, tenía una personalidad más fuerte, más disruptiva, y lo ves al flaco que era más tranquilo, más amoroso, más pacífico, y eran dos personas muy influyentes del momento que hacían música que no es la misma música la que hacía el flaco que la que hacía Papo, pero que estaban siendo ahí vanguardia. Escuchame, Por ¿querés cada que uno por su lado. Se me viene un ejemplo a la cabeza de más o menos algo que puede mostrarte la personalidad del flaco. Cuentan, ¿te acordás? Hace poco hicimos un capítulo de Sumo, que Luca Prodan era un tipo que no se fumaba mucho a las rockstar y toda la movida, pensaba que eran todos caretas, pero le caía muy bien el flaco, y el Luca cuenta una historia que él fue a lo del flaco, lo conoce, están charlando, qué sé yo, y al parecer Vera, su hija, tal vez no era Vera, y es la otra hija que no me sale el nombre ahora, se choca contra un vidrio y lo rompe todo, un ventanal enorme. Oh. Y uno piensa, lo primero que te sale, tipo, primero estás bien, y después un reto o algo. Y cuenta Luca que el flaco le dijo a su hija, tranqui, no pasa nada, ahora van a poder pasar las mariposas para dentro de nuestra casa. ¿Entendés? Y Claro, vos decís, no se no puede estresaba. no puede ser tan bueno. ¿Qué es eso? Tan puro, ¿entendés? El flaco Sí. era puro. Eso, quiero hablar, o sea, acá en el chat nos ponen, comparar a Papo con el flaco es como comparar marihuana con cocaína. Es lo que Exactamente, dijimos. es lo Es que lo que estamos dijimos. diciendo. Básicamente es que son dos personas que en el momento eran súper influyentes, pero que uno era más por un palo y el otro por el otro. Exactamente. Ese era el punto que queríamos mostrar. Y ahora Esteban sí estamos... casó el paralelismo de dureza y psicodelia. Exacto, y ahora estamos entrando en el 73 y vamos a hablar de una nueva banda, la banda Invisible,
donde el flaco se junta con Carlos Alberto Machi, Machi, perdón, Sí, en el bajo, el macho Rufino. y Héctor Pomo Lorenzo en la batería. Una banda que ya al toque arranca con los paradigmas positivos. Tuvieron reconocimiento inmediato. También por el nombre que estaba ahí, ¿no? Volvieron por muchas cosas, porque también en BIOS te cuentan, viste, los familiares y gente que estaba cerca, que, claro, el flaco a esta altura ya era una personalidad extremadamente influyente en la música argentina, ¿no? Sí. Estamos hablando del 73, perdón, 73. 73. Ya era justamente una persona muy influyente y como que la gente le estaba exigiendo, los medios, lo general, de que vaya solista o que él sea el líder, que él sea el nombre, que él sea la cara. Y el flaco, justamente en contra de esto, hace un power trío y le pone Invisible, ¿entendés? Como para que, no soy yo, ¿entendés? No quiero ser yo acá en la plana. Quiero que seamos invisibles. Quiero que seamos tres locos tocando y no quiero estar en el foco. Eso, remarcar que él no quería ser el idolatrado, la figura. No, él quería integrar en conjunto y hacer una banda que quede en la historia y bueno, lo logró. De hecho, porque... dos de los discos que sacaron esta banda están en la lista que hablamos de la Rolling Stone, de los mejores álbumes del rock argentino. Y hoy estamos hablando de eso. Mirá, como les conté al principio, yo no era mucho de escuchar al flaco, pero tenía amigos que lo escuchaban. Y hay un disco en particular que a mí me atraía mucho, que era Durazno Sangrando. Y me acuerdo de estar en Mar del Plata con toda la banda. Nosotros, siempre que podíamos, hacíamos un ritual. Como amigos nos íbamos los que podíamos a Mar del Plata, ¿viste? Y nos juntábamos, pasábamos un fin de semana juntos, lo hacíamos muy personal. Un retiro espiritual, ¿no? Un retiro espiritual, exactamente. Amigos, psicodelia, magia, todo. Y muchas veces ha sonado Durazno Sangrando, y con sus famosos temas en las costas lejanas del Animus y toda esta falopeada divina de lo flaco. Invisible se mueve para un lado mucho más psicodélico, poético y conceptual, que es totalmente increíble que en un margen de 3 años el flaco haya hecho Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, y la diferencia de estilos de cada uno. Es como una capacidad creativa, pero increíble. Siempre sin perder la autenticidad, el original y la vanguardia. La vanguardia por ahí es una palabra que le queda muy bien al flaco, pero muy bien. Es como... no sé cómo explicar esos niveles de profundidad musical para una persona que en ese momento tenía 23 años nomás. Exacto. 23 años, o sea, otra cosa que no mencionamos, viste, mi cabeza es medio desorganizada, se me vino a la cabeza también que el flaco le dan una guitarra cuando era chico, creo que a los 12, 13 años, y toma un par de clases nomás y después nunca más tomó clases de guitarra. El tipo autodidacta, ¿entendés? Se aprendió por sí solo. Es admirable y casi, creo que hay pocos, o casi no existen puntos donde pueda decir, acá no hizo bien o acá no fue bueno. Hizo todo bien. No, tipo. Era un éxito, sí. Bueno, ahora con 24 años, en el 74, iban a lanzar el primer single, que era Estado de Coma, y esto sería un puntapié para que se venga el primer disco de Invisible, que justamente lleva el mismo nombre de la banda, es homónimo, y que sea un disco... Rock and roll, excelente. Excelente, exactamente. Arte puro. Y también una particularidad voy a comentar, que parece que los vinilos en ese momento, viste, tenían más o menos una estipulación de cuánta duración tenía que tener en base a, bueno, cantidad de temas, tiempo. Se excede este álbum de esta duración estipulada y le agregan ahí como uno más, un disquito más, con los 2 temas que faltaban para que entre y completen ahí el álbum como era. Y ya con una Spinetta que estaba más tirado al lado poético también dentro de la música. Y este álbum es de los que hablábamos de la lista de la Rolling Stone, porque está en el número 65 como uno de los mejores de la historia del rock argentino. Discazo absoluto. Discazo que remarca esto, también la capacidad poética del flaco. Porque también era normal tal vez letras más simples, con tal vez significados más concretos. Ponele, escuchás, bueno, no, justo te iba a decir Canción para mi muerte, que es una canción de la hostia de Charlie, pero lo que voy es que había una complejidad
dentro de las obras del Flaco, había una búsqueda como inconforme de constantemente agregarle cosas nuevas, constantemente darle más vueltas de rosca a los significados de las cosas. Es como que... Poco conformista. El Flaco sí, estaba entrando en una etapa extremadamente prolífera, creativa, con Invisible, que no sé, me es difícil encontrarlo en cualquier otra banda en la historia de la música argentina, algo tan creativo como lo que es Invisible. Sí, y bueno, y ahora iba a llevar el álbum que nombraste vos, que es Durazno Sangrando, una obra también conceptual inspirada en un libro chino, El secreto de la flor de oro, y que bueno, vos ya hablaste un poco de lo que es y lo que significa, ¿no? ¿Durazno Sangrando? Buah. Sí. Para mí es un disco que te manda a volar. Corta. Otra cosa también, el Flaco, justo con todo esto que decimos de carga poética y de complejidad, claro, Invisible no era para cualquiera. O sea, las personas que tal vez les gustaba Muchacho Ojo de Papel o Plegaria para un niño dormido o esas canciones, en menos de 3 años se encontraban con unas canciones psicodélicas rarísimas que tal vez hasta chocaban a ciertas personas, como le dije lo de Moyo, que era tipo, pará, loco, todavía estamos digiriendo lo anterior, ¿entendés? Claro, bueno, también debe tener que ver con lo que fue adquiriendo él en su carrera. El viaje a Europa que hizo antes le debe haber venido muy bien para abrir el bocho y aplicar cosas nuevas, y estaba transformándose para bien la cosa. En el 76 pasa algo, que es que la banda se transforma un poco porque incorporan a un guitarrista, Tomás Gubich, y era un guitarrista que se caracterizaba porque estaba dentro de esta fusión del tango y el jazz, algo que el Flaco iría tendiendo más a eso a medida que fue avanzando la historia. Exacto, qué etapa linda, la etapa jazzera del Flaco, mamita. Sí, por Dios. Ojo, no nos olvidemos también, que estamos hablando del 76, que es el año en el que empieza la dictadura militar argentina, la tan terrible dictadura, y en el que pasan, bueno, horribles cosas que ya hablamos en otro capítulo de Bajo Rancho, y que también, obviamente, que impactan e influyen en el contexto del momento y para el artista. No, sin duda, influyen en el contenido de sus obras, influyen también en la percepción de sus obras de la gente misma, influye también en la cantidad de gente que iba a ver sus obras. Es como que llegó la dictadura y fue una patada en la mandíbula para todos. Claro, todos. Sí. Bueno, y esta fusión del tango y el jazz que empieza a intentar aplicar el Flaco, la gente la empieza a denominar tango rock. Y era bien de vanguardia, bien nuevo, aplicar cosas distintas. Gubich parece que también tenía mucha relación con un tanguero que también era de vanguardia, que era Rodolfo Mederos, que después hace algo con el Flaco. ¿Y sabes qué estaba empezando a pasar también? ¿Qué estaba pasando? La argentinidad al palo. Empezaban a ver de repente planteos en los medios y en la gente, porque estamos hablando del 76, estamos hablando de que ya había terminado Sui Generis, ¿sí? Había sido un éxito total, el Luna Park con 25.000 personas, Charlie empezaba a posicionarse arriba y la prensa estaba empezando a plantear esta cosa de el Flaco versus Charlie, quién es mejor, quién es esto. ¿Por qué dividir, no? O comparar. Incomprensible, pero es importante para el dato que vamos a tirar después de la canción. Ok, bueno. Eso. Y ahora estaría llegando el tercer álbum y último de Invisible, que es El Jardín de los Presentes, que es un álbum donde ya empiezan a demostrar más esta mezcla jazz y tango. Empezaron a pasar de las palabras a los hechos y a mostrarlo en la música. Esto que se estaban preparando ellos. Sí. Uno de los álbumes... Sí, sigo, perdón. Otro de los álbumes que aparece en esta lista de la Rolling Stone, número 28, como mejor álbum de la historia del rock argentino. No nos vamos a cansar de hablar del Flaco y rompiendo los podios, ¿viste? Pero porque bien lo merecía. Es que rompía los podios, rompía los horizontes de la cabeza musical de la gente. O sea, ya rompiendo eso te asegurás un podio, básicamente. O no, o te asegurás críticas muy malas. Hay que estar a la altura y hay que saber hacerlo, porque cualquiera puede salir a hacer algo distinto y decir, no, es distinto, pero tiene que ser distinto y bueno, y de calidad, innovador. No quedarse siempre en el mismo molde.
Bueno, Pela, ¿estás para dejarlo con una canción? Para amenizar un poquito el oído y después volvemos con lo que es el fin de Invisible. Dale, ¿con qué los dejamos, Matzo? Estoy para dejarlos con Perdonado. ¿Sí? Una versión, como todas en este programa en vivo, de lo que fue Spinetta y sus bandas eternas, aquel mega recital histórico. Acá tenemos a Invisible juntos, de vuelta, haciendo magia. Peluca. Bueno, Matzo, quiero decirte que a pesar de que tengo pocos pelos, porque hace poco me rapé a cero, quedé totalmente despeinado. ¡Qué temón! Yo también, y también tengo falta de pelo, pero... A ver, esto se lo decía el Peluca detrás de... Ahora, tras bambalinas, como se diría en la antigüedad. Para mí la gente no estaba preparada para eso. No, o sea, la verdad que... Es como que... O sea, conozco tanta gente no preparada hoy en día para escuchar eso, que retrocedo 50 años atrás y me sorprende, te juro, es como que no quiero ser repetitivo, pero me es difícil no serlo cuando encontrás algo de tanta calidad y tan único y tan lindo. Hace tanto tiempo, y tan lindo hace tanto tiempo, no. Es como que es como que lo que mejor me llevo de todo este programa y de haber roto esta barrera que me separaba del flaco, es el hecho de, es como que hasta te da un orgullo de tu propio país, ¿no? Decir, loco, mirá la gema que salió de nuestra cultura. Eso, y la verdad que no podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí a todo, Matzo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que fue los finales de Invisible, la separación. Se separan a principios del 77, cuando por ahí se puede decir que estaban en su momento más grosso, en la cresta de la ola, eran súper populares. Dan 2 recitales muy importantes en el Luna Park, ante más de 25.000 personas, que los únicos que habían podido llegar a esa convocatoria ahí en el Luna Park habían sido Sui Generis en su despedida, un año anterior. Y ojo, Sui Generis en su despedida y todavía no estábamos en dictadura. Claro, exacto, sí. Una convocatoria increíble. Mal, una locura. Sí, y ahora quiero que nos saltemos unos años, Matzo, para hablar de algo muy importante, para que cuando terminemos de hablar de eso, me dejes ahí hablar una cosita con nuestros oyentes. Ok. Bueno, proponeme, yo soy todo oídos. Bueno, me gustaría primero que nos vayamos a los 80 y a lo que significa el regreso de Almendra. Y nos estamos salteando cosas, lo sabemos, pero bueno, ya vamos a hablar. Bueno, pero ya lo dice, estamos en la parte 1, si querés lo mencionamos rápido, dividimos el programa en 2 partes, porque es tan grande y tan buena la obra del flaco, que fíjense, son las 11 de la noche y recién estamos por Invisible, o sea, estaríamos hasta las 2 de la mañana charlando si queremos contar todo de una, así que lo dividimos en 2, el viernes tendrá la segunda parte. Bueno, eso también, que esta semana y la que viene, para los que nos escuchen en formato podcast, vamos a grabar 2 veces, porque una es hoy, miércoles. El viernes vamos a estar grabando la parte 2 de este capítulo, de esta eminencia, que es el Flaco Spinetta, hablando por ahí más que nada de su carrera solista y un poco también lo que hizo, posterior a lo que estamos hablando ahora. Con Los Socios del Desierto. Y bueno, los que están en el podcast, lo están escuchando por ahí un lunes, sepan que el miércoles sale la parte 2 para ustedes. Y ahora sí, Matzo, contanos un poquito de la vuelta a Almendra. Nada, en ese momento, Elmiro Molinari estaba viviendo en Estados Unidos y siempre pasaba lo mismo. Desde que se separaron con Almendra, siempre que Delmiro volvía a Argentina y se juntaban los 4, zapaban, se comían un asado y esto lo cuenta el flaco, siempre pasaba lo mismo. Che, ¿la hacemos? ¿Nos juntamos de vuelta? Dale, sí. Cuando empezaba todo, no pasaba nada. Entonces así fue muchos años, hasta que efectivamente en 1980 se decidieron y dijeron, che, ¿por qué no nos juntamos? Dame una pequeña serie de conciertos, tranqui, y la cortamos ahí. ¿Qué pasó? Tranqui entre comillas igual, porque hacen 2 obras y fue tanto éxito tuvo la convocatoria que termina haciendo 6 recitales en el 79, exacto. Estamos hablando ahí, a principios de los 80 casi. Más de 31.000 personas lo fueron a ver. Una convocatoria suprema. Claro, lo loco es esto, porque mucha gente, con esta vuelta de Almendra, muchos chicos que tal vez
estamos hablando de que Almendra fue en el 70, esta reunión es 1980, 1970, 1980, pasaron 10 años. Sí. Y muchas personas que tal vez cuando salió Almendra tenían 10 años y habían escuchado un par de cosas y les había encantado, ahora crecieron y nunca habían tenido la chance de ver a Almendra en vivo, ¿entendés? Entonces es como que esta reunión fue la chance para miles de personas Y en que dictadura, vivieron Almendra, además. exacto, y en dictadura, para miles de personas que no habían nunca escuchado Almendra en vivo, no habían tenido la chance porque duró 2 años nomás, tengan la chance de verlos y explotó todo. Tanto que años después se desclasificaron ciertos cables de información de la época y propio en los reportes de la dictadura aparecían informes sobre lo que fueron estos conciertos y te decían que Spinetta hablaba sobre drogas, sobre desenfrenado sexual. Es como que era todo un tema para la dictadura. Esta convocatoria de gente, ¿entendés? O sea, el flaco estaba logrando algo inédito. El flaco, bueno, era Almendra, todos, ¿entendés? Claro, todos. Aunque, bueno, la figura del flaco brilla por sí sola, ¿no? Sí, Pero bueno, obvio. igual sí, su primer banda seria, su primer trabajo así que cruzó lo privado o el ámbito chico, Almendra, y volvieron. Qué lindo de haber Y sido ojo. presenciar algunos de esos shows. Y ojo, porque sacan un disco. No se quedaron solo en los conciertos, ¿entendés? Sacaron Eso. un disco que es El Valle Interior y que a mí me parece un discazo, pero con todo lo que estaba con la música de esa época, con todo lo que era la censura y demás, no tuvo la repercusión que tal vez hubiese tenido si la situación hubiese sido otra. Bueno, claro, sí. Pero se reúnen en un principio para dar 2 conciertos y terminan haciendo una gira por todo el país, miles de personas, disco nuevo, o sea, que también esperanzó a muchos para que esto siga mucho más, pero no, terminó ahí, ¿sí? Se hizo el disco, se hizo esas giras y no se volvieron a juntar. Pero la carrera del flaco seguiría y mucho más. No, la carrera de flaco sigue, pero bueno, pela, no, vamos a cortar acá hoy lo que es información, así no les descargamos lo que va a ser el viernes. Y yo te quiero preguntar algo, Dale. y es, a ver, como yo descubriste cosas, ¿no? Muchas. Cuando entraste al flaco. A mí, personalmente, hoy con todo lo que descubrí, me avergüenza no haberlo escuchado antes. Pero aún así me gusta porque, bueno, cada uno tiene su camino con los artistas que escucha, ¿no? Ahora, pela, te pregunto. En todo el... ¿Cómo es la palabra? Catálogo, ahí va. En todo el catálogo amplio de rock que manejás. Sí. De los 70, te gusta Pink Floyd, te gusta Led Zeppelin, te gustan los Beatles, te gusta de todo. Vos. ¿Encontraste algo símil? ¿O encontraste algún artista que sea tan cambiante y siempre tan bueno? Bueno, o sea, y un poco también hablábamos antes de grabar el capítulo. Lo que hizo el flaco y las distintas bandas que tuvo y todo hasta el momento, ¿no? Porque después vamos a seguir con lo otro. Fue muy original, muy lindo, muy armónico, muy distinto. Y eso está increíble. Por ahí, si hablo de bandas de afuera, sí hay bandas que fueron así por ese lado de romper cabezas, tipo explotar con la mente. Si pienso fácil, por ahí te digo Pink Floyd, pero no los estoy comparando con el flaco, Pero hay como data. El tema es que si me pongo a pensar de por ahí en Argentina o en Latinoamérica inclusive, bandas que hayan sido así, o sea, bandas, artistas o grupos que hayan sonado o que hayan tenido valores parecidos, no encuentro nada. Y algo que rescato de todo lo que estuve escuchando al flaco y entendiendo un poco su historia y todo, es que me pasa muy parecido que como con Stevie Ray Vaughan. Que es que, como hablamos el capítulo pasado, es un artista al que por ahí puedo escucharlo al artista y no a los álbumes y a los temas. Y me pasó algo así con el flaco. No importaba el álbum que ponga, el tema que ponga, me despeinó en todas las oportunidades. Lo aprecié mucho a medida que lo fui escuchando. Y la verdad que también, como vos decís, me arrepiento de no haberle dado cabida antes, pero nunca es tarde. Y está bueno porque de este capítulo de Bajo Rancho me llevo a alguien que por ahí, gracias a su música y todo, comparta distintos momentos
ahí con lo que hizo. Ok, lo vas a elegir para pasar varios momentos de acá en adelante. Exacto. A mí, ¿sabés? Como bien vos decís, me pasa eso, que si bien el Flaco es muy cambiante y ha tocado muchísimas cosas diferentes entre sí, tiene esa cosa distintiva que lo escuchás y decís, este es el Flaco, ¿entendés? Pero a una legua, ¿entendés? Vaya ni hablar su voz y su forma de cantar muy particular, que es muy única y muy lírica también. Pero me pasa eso, que encuentro en el Flaco algo muy distintivo y te repito, algo que me cuesta encontrar alguna banda o algún artista que cambie tanto sus horizontes tan rápido y tan rápido pareciera que los perfecciona, ¿entendés? Pareciera que el tipo, no sé, tiene un don para perfeccionar nuevas cosas, un tipo autodidacta, ¿entendés? Aprendió a tocar solo. Y un año te estaba tocando música mucho más tranqui, simple, otro año estaba en un rock re pesado, otro año estaba en una psicodelia increíble. No sé, me cuesta encontrar algo así. Eso, difícil encasillarlo y compararlo con alguien totalmente único, él y todas las bandas que formó en su historia. Exacto, y bueno, también te quería apuntar a vos, Gaby, que la verdad es que no sé tu opinión sobre el Flaco, creo que nunca lo hablamos. Ok. Oh. Qué lindo. Una joya. Bueno, Zarpado. Gaby, bueno, vos tenés unas raíces ahí musicales envidiables, hermano. No, muy bien. Está bien, y así haces bien las cosas. Escúchame, bueno, nada, se nos está acabando lo que es esta primera parte, ¿sí? De Luis Alberto Spinetta, el Flaco. Para mí ha sido un placer, yo me quiero despedir corto y conciso. No, Matzo, para un poco. ¿Qué estás diciendo? No te podés olvidar. Bueno, es verdad. Un saludo grande a nuestro querido, gracias, Mark Zuckerberg, sos un campeón, te queremos mucho, ¿sí? Fuck you, Mark. Y otra cosa, tenemos redes sociales, existen esas cosas y las tenemos. ¿Cómo son? Las tenemos, son @bajorancho, tanto en Instagram como en Twitter. También pueden seguir En Las Rocas, que en Instagram es En Las Rocas, con T al final. Tienen Twitter también. Y en el canal de YouTube suben contenido bastante seguido, también del otro podcast y del nuestro. Así que nada, quien quiera ver un poco más de la data, ya muchos de los que nos conocen a nosotros conocen En Las Rocas, pueden sumarse. También hacen vivos ellos los martes y los jueves, así que bienvenidos sean. Ahora sí, pelón, yo me despido, te digo que te quiero mucho. Los y las quiero mucho a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por sumarse al Flaco. Sepan que el viernes va a haber más de este ser totalmente celestial. Yo me despido. Gracias, Gaby. Gracias, Peluca. Y lo dejo a ustedes. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, Matzo. Muy lindo el capítulo de hoy. Y bueno, vamos a seguir con la parte 2 el viernes. Así que no me voy a poner tan sentimental como hago siempre en las despedidas. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. Pará. ¿Con qué lo dejamos? ¿Con qué lo dejamos? Bueno, a ver, dame un segundo que... Sí, interesante eso. Maquino el bocho y te digo que lo vamos a dejar con Me gusta ese tajo. Pescado rabioso. Gracias, Gaby, como siempre. Gracias, Pela. Gracias. Disfruten y el viernes estamos de vuelta.